en este ejercicio se solicita calcular la medida de RH y RJ. Bueno, primero lo que se hace en este tipo de ejercicios es calcular la medida del ángulo faltante. La medida del ángulo faltante, en este caso H, va a ser calculada utilizando esa propiedad que dice que los ángulos internos de un triángulo suman 180. La medida de los ángulos internos suma 180. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a 180 le voy a restar 56 y le voy a restar 58 y eso me va a dar 66. Entonces, quiere decir que la medida de el ángulo H, la medida del... Okay, voy a cambiar el tono de la medida del ángulo H va a ser igual a 180 menos 56 menos 58. Y eso nos da como resultado 66. Vamos a corregir este 5 que no está muy bonito. Ahora bien, quiere decir que este ángulo de acá, el ángulo H, mide 66, lógicamente 66 grados. Ahora vamos a aplicar ley de senos. Observemos que para aplicar ley de senos vamos a identificar cuál es la fracción que se va a completar en esa ley de senos. Noten que seno de 56 sobre 10 va a ser igual a seno de 58 sobre RH. RH, aplicando la propiedad que dice que se multiplica en X, va a ser igual a 10 por seno de 58 dividido entre seno de 56. Nos vamos a la calculadora y utilizamos 10 por seno de 58, cerramos paréntesis, dividido entre seno de 56 y eso nos da aproximadamente 10,22. Quiere decir que RH es aproximadamente 10,22. Ahora bien, para calcular el valor del ángulo del lado faltante, vamos a utilizar de nuevo ley de senos con esa parte que está completa, que sería sen de 56, sen de 56 sobre 10 es igual a seno de 66 sobre RJ. Ahora bien, RJ va a ser igual a 10 sen de 66 dividido entre sen de 56. Ahora utilizamos la calculadora de nuevo para estimar ese valor aproximado de RJ. 10 seno de 66 dividido entre seno de 56. Llegamos a que eso es 10,11 aproximadamente. 10, no sé por qué dije 10,11, es 11,01. RJ es igual a 11,01 aproximadamente. Esos serían los valores solicitados. Normalmente vamos a destacar la respuesta
haciéndole un recuadro, como para estar seguros qué fue lo que encontré. Ok, hay un ángulo que falta, ¿verdad? Este ángulo, no sé, no le tenemos nombre, pero para calcular este ángulo que está aquí, tenemos que calcular 180 menos 34 menos 56. ¿Sí? Eso me daría, veamos cuánto me da. Lo calculamos utilizando la propiedad que dice que los ángulos internos menos 56, eso sería 90. Ok, quiere decir que este ángulo de acá me da 90 grados. Sí, 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que, bueno, podríamos aplicar perfectamente razones trigonométricas, las razones seno, coseno y tangente, o bien podríamos aplicar ley de senos. Cuando el ángulo es de 90, además de ley de senos, existe la posibilidad de aplicar las otras propiedades. Entonces vamos a utilizar ley de senos, que es un poco más estándar. Entonces, podemos hacer seno para calcular m, sen de 56 sobre m es igual a seno de 34 sobre 9. Recuerden que siempre vamos a utilizar la razón que es completa, que en este caso sería el seno de 34 sobre 9. Entonces, m es igual a 9 multiplicado por seno de 56 dividido entre seno de 34. Tendríamos entonces que esa relación sería 9 seno de 56, me faltó la tecla seno, 9 seno de 56, cierro paréntesis, dividido entre seno de 34. Y eso me daría 13,34 aproximadamente. Entonces, m es aproximadamente 13,34. ¿Sí? Ahí tendríamos el valor de m. Para calcular el valor de b, vamos a hacer algo parecido. Vamos a indicar seno de 90 sobre b es igual a seno de 34 sobre 9. B sería igual a 9 seno de 90 dividido entre sen de 34. B sería igual a, y hacemos la multiplicación, 9 por seno de 90 dividido entre seno de 34. Eso sería igual a 16,09 aproximadamente. 16,09 aproximadamente. Entonces ya tendríamos el valor de B y el valor de M. Entonces, aplicando razones trigonométricas y el ángulo 34 con 34 grados, podemos decir que el 9 es un cateto opuesto y B es una hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa es seno. Seno de 34 es igual a 9 sobre B. Entonces, perfectamente podemos decir que B, sen de 34, es igual a 9 y B es igual a 9 sobre sen de 34. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar la calculadora y digitar
9 sobre seno de 34. Eso sería 16,09, que es precisamente el mismo valor de b que habíamos encontrado, ¿verdad? 16,09. b es igual a 16,09. Ahora, con ese mismo 34, vamos a tratar de calcular el valor de m. Resulta que m es el cateto adyacente a 34 y b es el cateto opuesto a 34. Eso es tangente. Entonces, tangente sería igual a cateto. Tangente de 34 es igual a 9 sobre m. Entonces, vamos a seguir despejando. M tangente de 34 es igual a 9. Y m sería igual a 9 sobre tan de 34. 9 sobre tan de 34, vamos a calcularlo. Y eso nos debe dar 9 sobre tan de 34. Y eso nos da 13,34. El mismo valor que calculamos utilizando ley de senos. Iniciamos la grabación. Dice, desde un punto ubicado en una torre a 20 metros de altura. Vamos a visualizar la torre de 20 metros. Puede ser simplemente una 20 metros de altura. Se observa con un ángulo de depresión de 56. Ok, los ángulos de depresión siempre se visualizan con respecto a una horizontal. Entonces, la línea de visión aquí tenemos un 56 grados en esa parte de acá, 56 grados. Tenemos una horizontal, ¿sí? Y resulta que esos 56 que están en la parte superior también se pueden ubicar en la parte inferior, 56 grados. Ahora bien, dice que es una torre de 20 metros de altura. 20 metros de altura. Y nos pregunta cuál es aproximadamente la distancia del objeto a la base de la torre. El objeto está ubicado aquí y la base de la torre es esta otra que está aquí. Entonces, en realidad, lo que me están preguntando es por la distancia que hay entre los objetos. ¿Entre cuáles objetos? Entre estos dos objetos que están acá. Entre esos dos objetos. Esa es la distancia que la cual me están preguntando. Lo vamos a llamar X. Resulta que siempre este angulito de acá es de 90 grados porque estamos hablando de la altura de la torre. Entonces una altura está relacionado con un ángulo de 90 en la parte inferior. Entonces, una alternativa para aplicar razones trigonométricas y calcular el problema es utilizando la razón tangente. ¿Por qué razón tangente? Porque resulta que en el triángulo rectángulo que estamos visualizando, 20 representa un cateto opuesto a 56. Y luego X representa un cateto adyacente a 56. Entonces, ¿qué tendríamos? Bueno, en realidad estoy diciendo a 56, pero la verdad es al ángulo que mide 56. Eso es como la forma más rigurosa de decirlo. Entonces, el cateto opuesto y el cateto adyacente está asociada a la razón trigonométrica tangente de 56. Entonces, voy a decir que la tangente de 56 es igual a 20 sobre X. Empiezo a despejar y esto sería X tangente de 56 igual a 20. Luego tendríamos que X es igual a 20 sobre
tan de 56 y ya tendríamos el valor que necesitamos. Solo basta digitar eso en la calculadora indicando que esto es la fracción 20 sobre tan de 56. Tan de 56. Esto sería igual a 13,49. Entonces, X es aproximadamente 13,59. En este caso estamos hablando de metros. Quiere decir que el objeto, respuesta... No hay 13,49. 13,49 era. Yo digité mal. Ok, gracias. 13,49, correcto. No sé por qué dice 59. Entonces, vamos a indicar que la distancia, respuesta, la distancia del objeto a la base es de 13,49 metros. Esa es la distancia del objeto a la base, es de 13,49.